Sí, lo que habíamos platicado es que lo que necesitamos aprender es cómo dialogar, porque hay ciertos principios de dialogar Ujú. que no son naturales y que es muy importante a la hora de la apologética, ¿no? Cómo tener un diálogo con el otro de tal manera que sea productivo y que no sea una pelea, sino que tú expongas tus ideas como ideas y compartas el evangelio o Mm. cualquier cosa, porque el problema es que no tenemos una cultura de dialogar, ¿no? Es una cultura más bien de dominar, de pelear, de tener la razón. Y no es productivo, ¿no? Lo importante es aprender, lo importante es crecer. ¿O qué opinan? Sí, y yo pienso que es muy importante porque el punto es, yo creo ahí es cómo introducir una respuesta y al mismo tiempo dentro de esa respuesta poner un argumento, ¿verdad? Sin meterle tampoco demasiada ciencia, pero un argumento que esté lógicamente sustentado, ¿verdad? Ya sea para proponer o para contestar, ¿verdad? Una proposición que se está haciendo, ¿verdad? Sí, exacto, o sea, esto fue como empezó realmente por ejemplo, la filosofía de Aristóteles, fue la filosofía empezó primero con los presocráticos que empezaron a tener ideas y luego surgió la necesidad de tener argumentos lógicos, ¿no? Entonces, primero fueron los socráticos, luego viene Sócrates, que empieza con el método socrático a tener precisamente un diálogo en el cual pues, se identificaba qué era lo que era sano de pensar y qué es lo que no es sano de pensar. O sea, hay ciertos principios del pensamiento racional que obviamente, esto estamos hablando de la tradición griega, pero por supuesto que se aplica en el cristianismo y podemos aplicar también el método que seguía el Señor Jesucristo. Ujú. Porque lo importante sí es que si, cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos nuestras ideas, tenemos que saber, uno, cómo plantear nuestras ideas. Uno, yo no sé a veces cómo, tengo que aprender. Y otra es, bueno, tengo que también plantear mi razonamiento, de manera que el otro entienda que no es y que sea realmente un diálogo y podemos empezar a pensar en eso porque hay veces que eso nos falla a la hora de compartir el evangelio, no sabemos cómo tener un diálogo, ¿no? Y sobre todo, ahí lo importante es tener un diálogo que vaya hacia una resolución, ¿no? No nomás una resolución que sea comúnmente aceptada o que por lo menos le haga sentido a todos, ¿verdad? Alguien puede decir, yo la acepto, pero con estas salvedades, porque todavía me quedan estas dudas, ¿verdad? Pero, pero el decir, alcanzamos una conclusión, ¿verdad? Porque yo puedo decir, pues mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices porque a mí en los Boy Scouts me funcionaba más este método de discutir y bla, bla, bla. Y bueno, si eso se queda ahí en el aire y no se le da una respuesta, pues para mí no hemos finalizado, ¿no? Alguien tiene que decir, mira, ese método de los Boy Scouts no va por esto, por esto y por esto. Ahí tiene que haber una aceptación, ¿no? Claro, entonces podemos a lo mejor plantear este problema y lo podemos plantear por las ambas perspectivas. Uno desde el punto de vista de la filosofía, que es lo que yo conozco, pero también lo podemos plantear y referir sobre todo cómo era el método del Señor Jesucristo, porque el método del Señor Jesucristo era muy interesante. Ujú. Era mucho, muy interesante cómo el Señor confrontaba a las personas y tenía un diálogo, ¿no? Por medio de preguntas. Y, Muy interesante y muy poco comprendido, creo, ¿eh? y muy poco comprendido, así es, y muy poco comprendido. Y es diferente al método socrático, porque en el método socrático pues, estamos hablando de egos, ¿verdad? Ujú. El método socrático es un método que va a tratar de quitar del medio el ego, mientras que el del Señor Jesucristo lo importante es que el otro se dé cuenta, ¿no?
Claro, o sea, de sacar la verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando, así rápidamente, cuando vamos a la parábola del hijo pródigo, todo el mundo la hemos leído, pero yo creo que no entendemos por qué antes de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, se menciona la parábola de la oveja y de la moneda, ¿verdad? Y qué relación tienen. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? De que no hemos profundizado o no hemos entendido bien el método, como tú dices, que usaba el Señor Jesucristo para discutir y enseñar, ¿verdad? Así es, porque el Señor Jesucristo hablaba de manera simbólica. Hay gente que dice que la Biblia es literal, pero Mm, Pues no el Señor toda, Jesucristo no era literal. no, para nada. El Señor Jesucristo usaba parábolas, ¿verdad? Y, Claro, y tenía y el propósito no era que todo el mundo comprendiera, sino que los que tuvieran oídos oyeran, ¿no? exacto, el que tuviera interés o el que abriera su espíritu a la enseñanza que se estaba dando en ese momento, ¿no? Este, sí es importante este tema, ¿no? Porque también a veces, por ejemplo, como lo que pasó el martes pasado, hay cosas que, pues uno puede concordar o no concordar, pero hay cosas como, por ejemplo, la cristología, ¿no? Que, pues eso no se puede tomar a la ligera, o sea, si crees o no crees, o si crees en Dios, si crees en si no crees en la Trinidad, o sea, puedes caer en una herejía, va, por ejemplo, están los unicitarios, a ellos no los puedes llevar así como con pincitas. Claramente hay mucha gente donde sí uno tiene que debatir fuerte, no grosero porque es diferente, fuerte y firme sin ser grosero, pero sí teniendo la lógica, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús debatía mucho no debatía, sino hablaba mucho con parábolas, este, ha usado mucho la escritura, usaba la lógica, entonces Jesús siempre lo hacía todo pues magistralmente, llegando a la conciencia y a la lógica, ¿va? Por ejemplo, los fariseos que usaba la escritura y los dejaba como que en jaque eh, mental, ¿no? Que decían, ay, pues sí es cierto lo que dicen, ¿no? Pero sí es importante no caer, por ejemplo, en cosas, no sé si se puede decir terciarias. Por ejemplo, es que, ¿qué dice el Apocalipsis? Sí hay que tener mucho cuidado porque a veces nos casamos mucho con una idea y realmente la idea puede que a veces ni la entendamos como es, a veces puede que ni siquiera la hayamos estudiado o estemos simplemente casados porque así nos lo han enseñado o así lo hemos aprendido, pero sí hay que yo creo que sí en esto de curso de apologética, ¿verdad? De poder entender más lo que es primordial para la salvación, cómo debatir, ¿verdad? Por ejemplo, contra otras doctrinas que no son cristocéntricas, o cómo entender la cristología, cómo entender la iglesia, ¿va? Que la iglesia realmente es universal. No es como que, soy bautista, pero yo no creo en los pentecostales, no, o sea, realmente va todo esto más allá espiritualmente. eh, o no sé, va, por ejemplo, un ejemplo, va a debatir de que los carros del apocalipsis, son tecnología alienígena, y luego uno se dice, no, no, eso no es cierto, y empieza uno, dice, oye, espérate, o sea, pues realmente es algo que no nos va a llevar a nada, porque, pues, eso es ya como dice Carla, pues ya es más imaginarnos, ¿no? Es más, aunque ahí hay ciertas pruebas o haya ciertos ahí, este, evidencias o no, qué sé yo, ¿va? De ciertas personas que han estudiado esto, pues sí, realmente hay cosas que sí deberíamos de meternos y pensar en que, pues esto realmente es mejor no hablarlo, sino más bien no pelearlo a tal grado de, pues, que se vea mal ya una discusión. De lo que Sí, acabas de decir, hay mucho ahí que lo que acabas de decir. Primero, distinguir cuáles son las batallas que vale la pena pelear, ¿verdad? Hay batallas ujú, de doctrinales que sí no están bajo, ¿qué diré yo? Negociación, ¿verdad? Las doctrinas fundamentales, tenemos que saber cuáles son las doctrinas fundamentales, cuáles son las doctrinas para salvación, las doctrinas que no son negociables, pues, ¿no?
Tú hablabas de la cristología y hablamos de ciertas cosas, y hay otras que no es que no sean negociables, que no son efectivamente súper claras, y por eso hay denominaciones y por eso hay situaciones. Estoy de acuerdo contigo. Ese es un tema. O sea, ¿cuáles son las doctrinas, digamos, que no son negociables y por qué no son negociables, ¿verdad? Por lo menos para nosotros, porque les llamamos, digamos, de alguna manera son dogmas de fe, ¿verdad? Son cuestiones que nos enseña la palabra y que son muy claras, pero inclusive estos dogmas hay que saber dónde están en la Biblia, ¿verdad? Porque pues tenemos 2000 años de que hicieron todos los concilios y tuvo las discusiones, el concilio de Trento, el de Nicea, hay varios concilios históricos donde se definen estas doctrinas que creemos los cristianos, y entonces dicen las diferentes denominaciones iglesias, nosotros nos afiliamos al concilio de Nicea o al concilio de Trento o a ciertos concilios, entonces se establecen ciertas doctrinas y se acabó, ¿no? Y entonces, eso es por una parte, pero lo que estamos tratando de ver es, bueno, ¿cómo empezamos con esta discusión? O sea, ¿cuáles son los elementos, los instrumentos que usamos nosotros para dialogar? Porque yo creo que es muy importante, no nada más dialogar a la hora de... Por eso son veridiálogos, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos vivimos en la casa del lenguaje y debemos de tratar con absoluto respeto al otro, no porque sea cristiano, simplemente porque es ser humano, ¿verdad? Esa es una. Y es un ente racional, y eso para empezar. Y luego encima de eso tenemos a los hermanos que debemos de cuidar aún más, ¿no? Entonces, Sí, todo esto claro. está en lo que tenemos que discutir, en lo que tenemos que dilucidar. Me parece muy bien. ¿Qué ibas a decir, Memo? No, yo digo que eso está perfecto y luego hay que recordar cuál fue el objetivo inicial de estas reuniones. O sea, el objetivo inicial de estas reuniones es equiparnos para defender la fe, ¿verdad? Y dijimos que íbamos a tratar una serie de temas y se iba a proporcionar material y se iba a discutir cómo aprovecharlo. Por ejemplo, si nosotros discutimos acerca de las pruebas que hay y cómo presentar la resurrección del Señor Jesucristo a un no creyente, pues ese es el tema, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo que hay que tratar de circunscribir o de acotar la discusión, ¿verdad? Alguien puede salir con que no estoy de acuerdo o no me queda claro este versículo, está bien, ¿verdad? Si aporta el tema, pues lo discutimos, y si no aporta, pues a lo mejor lo dejamos para otra sesión, con todo respeto y con todo cuidado, ¿verdad? Que nos merezca la opinión de todos nuestros amadísimos hermanos, ¿verdad? Digo, la idea es esa. Porque si no, pues es que si no podemos discutir de la Biblia, no, pues no vamos a acabar, ¿verdad? Podemos hacer un doctorado aquí, ¿verdad? Y podemos hasta quedarnos sin trabajo y sin aliento discutiendo. Pero el chiste es llegar al objetivo que planeamos, ¿verdad? Es decir, bueno, ya entendemos, por ejemplo, cómo hablar, por ejemplo, con un no creyente, ¿verdad? Que, por ejemplo, habla acerca de su cosmovisión, ¿verdad? Cómo abordarlo. No empezar, por ejemplo, nosotros a echar nuestro rollo, ¿verdad? Como decimos, sino decir, a ver, por ejemplo, que las tácticas también para discutir con no creyentes, ¿verdad? Por ejemplo, que la carga de prueba esté del lado de ellos, ¿verdad? Que se llama the burden of proof en inglés, ¿verdad? Si alguien, a ver, ¿tú por qué crees eso, verdad? ¿Por qué crees que Dios no existe? Platícame, ¿de dónde, llegaste a esa conclusión? Ah, mira, es que vi el programa, a ver, ¿y qué decía ese programa, no? Y entonces ahí ir detectando ya cuarteaduras en su propuesta, ¿no? Pero digo, esas son las cosas que podemos ver y discutir, yo digo, ¿no? Ya una vez que tenemos eso circunscrito, entonces ya está más fácil acotar y controlar la discusión, ¿verdad? Bien, entonces estamos de acuerdo que esto sería lo siguiente, ¿Qué sería lo siguiente, perdón? que estudiar efectivamente, digamos que el método de dialogar y tener ciertos principios y acordar ciertos principios, por ejemplo, lo que decía Mario, o sea, y lo que dices tú, que tiene relación con a nosotros lo que nos interesa es compartir la palabra, Ujú. que nos interesa es compartir el evangelio, no nos interesa otra cosa, y encontrar la verdad. No, Por una parte, eso es hablar con creyentes, esta es una. Ahora, hablar con evangelismo. hermanos, a veces también, bueno, tenemos también que hablar con los hermanos, como hemos estado aquí, ¿verdad? Y Ujú. qué es lo que debemos, y cómo debemos de hablar con los hermanos, y qué es lo que debemos de evitar, y qué es lo que podemos dialogar, ¿no?
Y sobre, por ejemplo, hay un principio que es que en lo que respecta a las doctrinas básicas debe haber unidad. Claro. Y en lo que respecta a las doctrinas que no son básicas, pues debe de haber humildad, ¿no? Debe de haber humildad y decir, bueno, yo es lo que pienso, no es una doctrina básica, es lo que yo pienso, pues estoy en duda, ¿no? Y con humildad tratar de encontrar como tú dices, llegar a un acuerdo hasta donde sea posible. ¿O cómo ven? Sí, y ahí es importante también de que si ser humildes, como tú dices, y confiar los unos en los otros en decir, ¿sabe qué, hermano? Pues yo a lo mejor no sé cómo plantear un argumento, necesito que me enseñen, ¿no? Porque si aquí entre nosotros no podemos plantear un argumento de manera coherente, entonces afuera con un no creyente o con alguien que esté interesado, pues que sí tenga esas bases, ¿verdad? Pues va a decir, no, pues estos hermanitos, pues no entienden de lo que están hablando, ¿verdad? Entonces, esa es parte de nuestra tarea, ¿no? De decir, bueno, pienso, yo planteo esto de esta manera, pero no sé si sea lo correcto o esté incorrecto, ¿verdad? Y también cuando ya sepamos, cuando ya estemos seguros de lo que estamos hablando, entonces sí decir, pues yo no estoy de acuerdo y este es mi planteamiento, pues esta es la razón por la que no estoy de acuerdo. Exacto. Entonces vamos a aclarar un punto. Primero, antes de empezar con cualquier discusión, con cualquier cosa, nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo y podemos orar. Entonces podemos empezar siempre con una oración, aunque sea, digo, con nosotros como hermanos empezamos siempre con oración, ¿verdad? Ujú, Hoy, por ejemplo, he hablado con un cuate que pues no es cristiano, está en esta, pero igual oramos para desayunar y todo lo demás, porque estamos invocando la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, para que podamos pues ser guiados por el Espíritu, ¿no? Y ujú, durante el discurso tiene que haber, o durante el diálogo tiene que haber esa comunicación de nosotros con el Espíritu Santo, que a veces a mí se me olvida y me voy a mi cabeza en vez de consultar con el Espíritu Santo. No sé qué ustedes opinan al respecto de la conexión con el Espíritu Santo en el diálogo. Vamos a tomar este primer tema. Sí, muy importante porque eso nos da una ventaja superior que podamos obtener con nuestra razón o de algún libro o de algún método o de alguna clase, ¿no? Yo creo que sí, o qué opinan los demás? Esto de la conexión con el Espíritu, por medio del Espíritu, o sea, con el Espíritu Santo en el diálogo. ¿Qué opinas, Eugenia? ¿Cómo estás? Hola, pues bien, bien, aquí escuchando. Me parece muy bien, la verdad. Yo pienso que sí, que Está, la conexión con el Espíritu Santo en el dialogar es muy importante. ¿Iban a decir algo alguien más? ¿Mario? sí, no sé si deberíamos, no sé si ya lo hayan tomado, es que a veces salgo tarde del trabajo y a veces no. Pero por ejemplo, empezar por términos, ¿va? Básicos como logos, patos, etos, el kairos, Un que es vocabulario. importante, un vocabulario, después pues las técnicas, ¿va? Analogía, deducción, ya después irnos así, por ejemplo, falacias, Pero digamos falacia, eso en cuanto a retórica, o sea, en cuanto a argumentación o en cuanto a qué. sí, sí, empezar a saber qué es y, por ejemplo, a la misma vez el tema que dio Jorge, ir desglosando, mira, pues esto es, no sé, va una falacia abdomen y cómo puede uno encontrar las falacias y, no sé, sobre los temas, va, para empezar a ejercitar el cerebro, va, que muchos, yo me incluyo, va, no lo tenemos tan ejercitado y Ujú. empezar a encontrar los hilos de qué es lo que estamos haciendo, ¿va? Porque es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita apologética, pues para defender la fe, bueno, pues tengo que entender que, pues, qué analogía voy a usar, qué deducciones tengo que sacar, cómo llevar una inducción sobre el tema, eh, razonar las analogías, ¿verdad? Por ejemplo, a veces los que usan muchas falacias, eh, por ejemplo, la doctrina Testigos de Jehová, y porque son muy buenos, hermanos, eso es la verdad que
bueno, para el que no sabe, son muy buenos, pero sí saben mucho del cómo hablar, el cómo llevarte, y si uno no está preparado, se lo come en vivo, pero sí empezar este, a saber más qué es lo que estamos haciendo. Ujú. Bueno, ese puede ser un tópico, ¿verdad? Como dije, yo pienso que es productivo dividirlo en distintos tópicos. Y ese es un tópico, ¿verdad? Técnicas de razonamiento, de discusión, de exposición, ¿verdad? Cómo detectar preguntas mal hechas, por ejemplo, cuando a uno le dicen, pues es que científicamente no se ha podido comprobar que Dios existe. Pues ese hay un problema con ese planteamiento, ¿verdad? Es imposible comprobar científicamente que Dios existe, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Y hay que entender por qué. En las ciencias que se basan en el conocimiento empírico no pueden detectar, ¿verdad? O interactuar con una criatura que está más allá del tiempo y el espacio, como es el Señor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones también se pueden discutir. Ahora, son temas muy amplios y yo pienso que lo que también podemos hacer es, pues, conseguir material, distribuirlo y en las discusiones, abordar las dudas, ¿verdad? Y de cómo aplicarlo y cuál sería, pues, el objetivo, ¿verdad? Sí, lo que dice Mario es interesante y lo que dices tú también es cierto. O sea, hay que utilizar herramientas de razonamiento confiables. Y eso lo aprendemos en lógica y todos estudiamos, los que estudiamos, yo que estudié filosofía desde la prepa te enseñan los silogismos, te enseñan lo que decía Mario, los sofismas, ¿no? Tenemos los silogismos categóricos, que el condicional y todos estos, ¿se acuerdan del modus solendo dolens y todo el show? ¿Se acuerdan del? Ponen, sí, sí, cómo Sí, no. exacto. Y luego, lo que eran los sofismas, ¿no? Que el ad verecundiam, el ad hominum y todos esos, que hasta yo me los sabía en latín y todo el show. Sería bueno repasarlos porque es cierto, o sea, sirve para tener primero que nada, para que no vean que eres ignorante, que sabes cómo razonar. Exacto. Eso es uno, ¿va? Sabes cómo razonar, sabes cómo plantear un silogismo, sabes qué es un silogismo y sabes qué es un sofisma, sabes qué es un argumento falso y dónde está la falacia en el argumento, ¿no? Cuando haces una inferencia circular, todos esos, ¿no? Cuando estás atacando a la persona, cuando estás refiriéndote a alguien que es muy famoso y que ese es tu argumento, que es muy famoso a la persona que te lo dijo. Todos estos son O el falsos prejuicio de argumentos, ¿no? confirmación, ¿no? Sí. Entonces, todo eso me parece muy bien. Me parece que sí sería bueno tener un uso, o por lo menos repasar las herramientas confiables del razonamiento, digamos, ¿no? Ujú. Porque son interesantes y creo que podemos, seguramente, o sea, Cristo pasa todas las pruebas al respecto de eso, ¿ah? Y luego Sí, la otra cosa que yo quería plantearles también es que nosotros debemos de llevar la discusión, obviamente, a la Biblia. claro. Nuestra base, o lo que llamamos precisamente en lógica es nuestra proposición de principio, ¿no? Nuestro petición de principio es ¿dónde empezamos? Pues siempre es en la Biblia, nuestra base es bíblica, ¿no? Claro. O sea, nosotros pasamos, todos los razonamientos no empiezan en abstracto, sino que siempre hay un contexto. Y el contexto de nuestras comunicaciones siempre debe ser basado en la Biblia. Y por eso yo trato de llevar siempre la discusión, porque para hablar de Cristo no se puede hablar en abstracto, aunque hay gente que a veces tienes que empezar en abstracto. Yo empiezo hablando siempre de la Biblia y hay gente que dice, no, es que la Biblia es mentira. Y entonces lo primero que tengo que ver es cómo argumento que la Biblia es verdad. O sea, que es un documento confiable, pues. Que es un documento confiable, que habla de una verdad superior, ¿verdad? Que no es una verdad superior a la verdad filosófica, a la verdad Yes. científica, a la verdad. Va más allá. Es una verdad revelada, ¿verdad? Es una verdad revelada, pero que además, por ejemplo, lo que es interesante, lo que es fascinante, lo que estoy aprendiendo con Jordan Peterson, porque ahí empieza él también. Jordan Peterson no es cristiano, pero lo que hace es que fundamenta la historia del occidente
dice es que nosotros como seres humanos psicológicamente percibimos a través de las historias, de las narrativas. Y las historias bíblicas son historias fundamentales que sin las cuales no podemos entender el mundo. Dice, él no nada más habla de la Biblia, sino habla de todas las grandes religiones. Dice, las historias de las grandes religiones coinciden porque puedes equiparar muchas veces la historia de Pinocho con la historia de Jonás, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, o puedes, o sea, y todas las historias que nosotros hablamos realmente no son sino repeticiones de la misma historia, la historia del héroe, ¿no? Y La los historia arquetipos. del amor, o sea, hay ciertas narrativas que son universales y que se repiten en todas las Los culturas, arquetipos, ¿no? De que Cameron. son arquetípicas, ¿verdad? Y la Biblia, dice, o sea, si vas a hablar de historias arquetípicas, vamos hablando de la Biblia, es la conjunción de todas las historias arquetípicas del más alto nivel. Y podemos empezar por eso, ¿no? Por conceptualizar la base de nuestras discusiones en la Biblia, porque fuera de la Biblia podemos, como tú decías, dialogar hasta la eternidad y no nos vamos a poner de acuerdo. Siempre hay que llevarlo a un contexto bíblico, ¿no? Sí, y hay que entender que también un objetivo de la apologética es mostrar no solo la parte sobrenatural de la Biblia, porque mucha gente no la va a entender, sino la parte racional, o sea, mostrarle a la gente, yo soy cristiano, mira, el doctor John Lennox es cristiano, hay muchas personas de un gran nivel y de un gran talento que son cristianos, porque la Biblia es un documento racional con el que tú puedes obtener un conocimiento que se puede estructurar y discutir de manera racional, ¿verdad? No es una serie de fábulas, no es una serie de historias para niños o para locos, ¿verdad? Como dicen muchos detractores, no, ¿verdad? Es como tú dices, es el fundamento o la plantilla por medio de la cual vemos la realidad en Occidente. Eso es lo que dice Jordan Peterson, ¿verdad? Seamos creyentes o no, ¿verdad? Es, Y eso es lo que es valioso, eso es lo que es valioso. Lo que es valioso de Jordan Peterson no es que sea creyente, lo que es valioso es que, aún sin ser creyente, reconoce que la Biblia no es verdad a un nivel fundamental, que eso no es es nada más verdad porque lo decimos los cristianos, que no es nada más verdad porque pertenece a un grupo, una tradición o porque nosotros le imponemos, ¿va? Es a una verdad de la estructura del universo, de la estructura de nuestra mente y la estructura psicológica de nuestras mentes y de nuestra cultura. Ujú. Es lo que es valioso, pero bueno, aquí el ¿Qué punto no es dijiste? ahorita. ¿Qué dijiste? ¿Es verdad a nivel qué? A un nivel muy profundo, al nivel de la estructura de nuestra percepción, básicamente. La Biblia y las historias de la narración en la Biblia es verdad porque nosotros como seres humanos percibimos la verdad, la realidad desde una desde la narrativa, desde una historia. Ujú. Y es una de las grandes críticas que yo le hago a la psicología de la Gestalt, de la cual yo tengo un doctorado. Yo tengo un doctorado en psicología de la Gestalt, en humanista, en la psicología humanística, porque ellos parten de la filosofía del fenómeno y parten de una Fenómeno. base que es que lo único que existe es el presente, ¿no? Lo único que existe es que estamos nosotros aquí dialogando, nada más, no existe el pasado, no existe el futuro, pero yo siempre les decía, a ver, ¿cómo que no existe el pasado y que no existe el futuro? Nosotros estamos en una línea no de tiempo, sino en una línea narrativa que me permite entender qué estoy haciendo aquí y ahora. Ujú. Porque si yo no supiera que estoy aquí conectado con ustedes y que los conozco, si de pronto yo tuviera un lapsus que se me olvidaría quién soy, quiénes son ustedes, no podría entender absolutamente nada del contexto. Pero estamos aquí en una línea de propósito, en una línea de narrativa que nos permite entender el propósito de nuestro diálogo. Y la narrativa es tan importante porque de eso depende también dónde estoy y cómo hago la narrativa de mi vida y la narrativa social y cómo mi narrativa se une a las otras narrativas. En eso consiste en parte el equilibrio mental y la salud mental.
¿Qué me digo? ¿Qué me digo? ¿Qué historia me digo a mí mismo de dónde estoy situado en el mundo? Es fundamental, es el diálogo interno que yo tengo, ¿no? Entonces, el inmediatismo psicológico es una herramienta, pero no nos podemos quedar en la herramienta. Pero bueno, es todo un rollo al respecto, como ustedes podrán ver. Y yo creo que sí sería muy bueno hablar también de esto. Aquí lo que quiero concluir es que llevemos todo a un contexto bíblico, ¿no? Sí, claro, que nuestra base sea la palabra, ¿verdad? Aunque usemos otras herramientas para exposición y para estructuración y mencionemos otros autores, ¿verdad? Y todo eso, pero que todo esté basado en la palabra totalmente, ¿no? Así es. Sí, La pues, otra cosa, como eso ya es mencionamos, es la lo, humildad, ¿no? Perdón, Mario, ¿qué vas a decir? sí, eso que mencionaba Memo, pues es lo que significa sola escritura. No que seamos biblistas, sino que la sola escritura es lo que significa, ¿no? De que realmente nuestro más grande y lo que nos dirige, pues es la Biblia. Igual, va, nos podemos basar en argumentos históricos, eh, porque pues nos pueden decir, ah, no, pero Mateo 16:18 dice que Pedro es donde fundió Jesús la iglesia y tú no haces caso de eso, y mira, Iglesia Católica, empieza uno. Pero no, realmente como cristianos tenemos que conocer la historia, ¿va? Y realmente ningún padre este, de la iglesia creía en eso de Pedro. Y lees los concilios y realmente ellos también, ¿va? No tenían esa como gobernancia, ¿no? Tenían cada quien su jurisdicción, así como le hacían Juárez y le hacían El Paso. Y pues bueno, este, pero sí, entender de la historia un poco más como cristianos, Hasta ¿va? No Pedro encerrarnos. no conocía No No entendí. entendí, pero bueno. Sí, es que efectivamente, o sea, por ejemplo, cuando estamos dialogando sobre la Biblia, como nos pasa como hermanos, ¿va? Ya estamos hablando sobre la Biblia, ya todos creemos que la Biblia es la base, estamos de acuerdo, pero si no tenemos herramientas confiables de razonamiento, ¿verdad? Si no entendemos, por ejemplo, lo que es el análisis textual de un texto y cómo debemos de analizar el texto, ¿verdad? Cómo no podemos inventarle al texto, sino que hay ciertos principios de hermenéutica, podemos llamarlo así, principios de hermenéutica, porque la hermenéutica son los principios de la interpretación. Bíblica, sí. Así es, y a veces pensamos que necesitamos aprender griego y hebreo y todo eso, pero a veces es tan fácil como conseguirse un comentario o buscar en internet, ¿verdad? Y empezar a tener una visión un poquito más ampliada de la palabra, ¿no? A, a, a mí, por ejemplo, cuando mencionan a autores como Jordan Peterson, me llama la atención el alto concepto que tiene gente como él de la Biblia y nosotros la verdad no honramos ese concepto, ¿verdad? Nosotros a veces vemos la Biblia como algo muy trivial, ¿no? Y hasta decimos, ah, sí, viene en Primera de Pedro, no sé qué, y ahí viene todo ese rollo. Y no, espérate, cuidado con lo que estás diciendo, ¿verdad? Igual cuando hablamos del Señor, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro sobre las parábolas del Señor y realmente nosotros, cuando hablamos de genios de la intelectualidad moderna o de la humanidad, pues hablamos de Albert Einstein o de Platón, pero no ponemos al Señor Jesús ahí, ¿eh? Y realmente cuando tú te pones a analizar todo lo que él enseñó, pues en realidad él era un genio, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros no hemos podido entenderlo, porque no lo hemos leído con cuidado. No, y a ese respecto, claro que es increíble el Señor como filósofo, yo lo he dicho mucho, estudiar la Biblia como texto literario, estudiar al Señor como filósofo, es fascinante, yo tuve la oportunidad de hacerlo, en la universidad, ambas cosas, pude estudiar la Biblia como texto literario, lo estudié por un semestre con Ferrugay, y Ah, también estudiamos de lujo, también ¿no? creo que por un semestre estudiamos al Señor Jesucristo como filósofo, ¿ah? Y cuáles son sus aportaciones filosóficas. Y es muy interesante, es interesantísimo. Y yo creo que sí hay que verlo, es un tema que hay que ver. Y yo lo que me refería a los principios de hermenéutica es que
hay los principios de la interpretación, ¿no? El principio del contexto, el principio de la claridad, el principio de la intención del autor, el principio del significado literal, el principio del histórico-cultural, el principio gramatical, todos estos principios que hay que conocerlos y que no nos podemos saltar, no para dominar al otro, sino para entender que lo que estamos leyendo no estamos metiendo cosas. Por ejemplo, si tú agarras un texto fuera de contexto, lo hemos dicho, ¿verdad? Puedes inventar cualquier cosa. Por eso en Eliasim leemos todo un capítulo, no leemos un versículo. En Eliasim, cuando predicamos, leemos precisamente para poder contextualizar. Y no nada más nos vamos a un capítulo, sino que tratamos de ver qué son las palabras del Señor Jesucristo. Tratamos de ver todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia se valida a sí misma, ¿no? Entonces, todos son principios de interpretación hermenéutica o de hermenéuticas que debemos de conocer para tener una mejor aproximación al texto, porque aunque todos conocemos que el texto bíblico es verdad, podemos malinterpretarlo, como decía Mario, ¿no? O sea, si no conoces la Biblia, perdón, si no conoces la Biblia o no conoces la hermenéutica, puedes conocer la Biblia, pero no conoces la hermenéutica, te van a agarrar los testigos de Jehová y te van a hacer prisas, ¿verdad? Yo he dialogado con testigos de Jehová bastantes y siempre los pongo a patinar porque conozco su Biblia y conozco cuál es el meollo del asunto, ¿ah? Y entonces yo me voy directito al meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo del asunto? Que ellos no reconocen que Jesucristo es Jehová. Y resulta que en su misma Biblia, en Apocalipsis 1:8 está: yo Jehová mandé a mi ángel, ¿verdad? Lo mismo que en Apocalipsis 1:28, creo que es 13. 21, perdón, Apocalipsis 21:13 o algo así. Y al final, el último capítulo es 22. Entonces, cuando los llevas a esos capítulos donde dice el Señor, yo soy el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, yo Jesús mandé a mi ángel, entonces empiezas a dialogar de comas y empiezas a dialogar, pero empiezas a ver cuáles son los principios y entonces los vas acorralando. ¿Por qué? Porque sabes de que estás, o sea, cómo llevarlos. Pero yo te estoy mencionando un ejemplo y yo soy muy chafa en todos los demás, ¿verdad? Para dialogar con hermanos de la misma fe y orden, a lo mejor no soy tan bueno, ¿no? Ujú. Entonces hay que conocer los principios de interpretación hermenéutica. Y estoy de acuerdo de estudiar al Señor Jesucristo como el filósofo que es, ¿verdad? Que es también muy importante. No es nada más Sí, un loco, ¿verdad? porque Es el filósofo más importante de la historia. a mí mucha gente, inclusive hasta en la familia, me han dicho, bueno, pero háblanos de Cristo como filósofo, ¿cuáles fueron sus aportaciones al pensamiento occidental, verdad? Le digo, pues muchísimas, ¿verdad? Porque dicen, no nos interesa tanto que nos digas el rollo que nos arrepintamos y vayamos a la iglesia, sino que a ver qué aportaron los cristianos a la cultura occidental. Le dije, pues todo. Vas a la escuela porque los cristianos fundamos escuelas, hay hospitales porque le digo, hablas de igualdad porque el Señor Jesús nos dijo que éramos hijos de Dios, ¿verdad? Y que nuestro origen viene de un mismo Padre. Le dijo, todo lo que conoces está fundado en ese libro y las enseñanzas de nuestro Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero a la gente le interesa oír eso más allá a veces de un contexto que los comprometa, ¿verdad? Porque cuando ya les hablas de religión y todo eso, y de ir a una iglesia, ya los que no están tocados por el espíritu o tienen prejuicios, ¿verdad? En su corazón, dicen, no, pues yo no quiero ir porque ahí me van a justiciar o me van a sacar lana o no sé, ¿verdad? Sí, y vivimos en tiempos interesantísimos porque tenemos una gran capacidad de comunicación, pero también estamos siendo atormentados por la información, ¿verdad? Pues estamos siendo bombardeados, ¿verdad? Ahora ya con estas cotorras estocásticas que son la nueva inteligencia artificial, ¿verdad? Que así les dicen, que pueden producir, que parece que estás dialogando con un ser humano, pero no. Pero eso también, estas herramientas también nos dan la capacidad de generar mucho texto y muchas cosas de una manera muy rápida, de que la podemos usar. Inclusive de traducir la Biblia a lenguajes antes no conocidos se puede hacer ahora de una manera casi trivial, ¿no? Este,
cosas que antes eran impensables, ¿no? Este, y, y sí, como dices, vivimos en tiempos muy interesantes porque es fácil diseminar material, pero también por lo mismo es fácil verse bombardeado y pues, ¿cómo se dice? Eh, Con como, mucha basura, hay mucha basura, pero como tú dices, o sea, ahorita las nuevas tecnologías nos van a ayudar si somos inteligentes a promover a Cristo, ¿no? El claro, hecho de que estamos nosotros utilizando el Zoom es una cosa fantástica, porque claro, ya, por ejemplo, Joe logró hacer este año uno de sus grandes logros es que ya tenemos estudios bíblicos toda la semana, ¿verdad, Joe? Sí. Y sábado, pero es presencial. En parte es gracias al Zoom, ¿no? En parte es maravilloso y poder usarlo es fantástico, ¿no? Y una de las grandes cosas que tiene el es que hay muchos jóvenes y no tenemos miedo a usar la tecnología. Y yo creo que también es uno de los temas que debemos utilizar, nuevas tecnologías para promover a Cristo, porque realmente la inteligencia artificial está de miedo si no la conocemos. Pero es una tú eres un experto en inteligencia artificial, Memo. pues más o menos, conozco un poco más que los demás, nada más. El reto aquí es, por ejemplo, con la inteligencia artificial podemos armar un website en cuestión de minutos, ¿no? O de horas. Cosas que antes era que contratar un diseñador, que a ver cuánto me cobra, y ahora no, ahora si con una inversión, digamos, muy mínima podemos tenerlo así en un... Pero ahora es qué vamos a poner y cómo lo vamos a promover y cómo lo vamos a usar, ¿no? Este, también podemos generar literatura de cierta calidad de manera muy rápida, pero el problema es cómo la vamos a usar, ¿no? ¿Cómo vamos a usar esos materiales, ¿verdad? Este, yo digo que ahí es donde está el reto, porque si no te ves anonadado, ¿no? De tanta cosa y dices, pues, como nos pasa en el trabajo a nosotros, ¿no? De tanta cosa que nos pueden estudiar y hacer, ya no sabemos ni cómo nos llevamos, entonces pierdes el contexto. No, Y, pero yo creo que sí es buscar, exacto, es buscar una aplicación práctica, ¿Mm? buscar una aplicación práctica, y yo creo que sí lo pondríamos como un tema, sería este, nuevas tecnologías para promover a Cristo, aplicación práctica, ¿no? Una aplicación práctica. Sí, Y para generar material propio. Y generar ándale, material exacto, propio, ¿no? exacto. Sí, porque, por ejemplo, yo a veces, por ejemplo, yo tenía una suscripción a la suite de Adobe y, de que puede uno generar gráficas y ya uno le dice, píntame un unicornio así asado y pum, lo saca, ¿no? Pero pues expiró y nunca la usé porque pues, yo ya no tenía para qué usarla, ¿no? Yo la compré porque estaba en oferta, pero todas esas cosas son cosas que nosotros podemos usar para generar material y que de veras tenga un impacto, ¿verdad? Si ya hay una planeación, ¿verdad? Exacto, sí. Y déjame ver, entonces, Eso me pareció genial, me gusta. sí, eso también hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. Entonces, vamos a ver, tengo, bueno, buscar la conexión del Espíritu Santo en el diálogo, usar las herramientas confiables del razonamiento y aprenderlas, ¿verdad? Herramientas confiables del razonamiento y luego es la Biblia como base, ¿no? Sí, Y una de las cosas que estoy poniendo aquí es la actitud correcta en el diálogo que tiene que ver con la humildad, con la edificación, con la unidad. ujú. Sí, porque tenemos que tener yo creo que la edificación, la unidad, la humildad, todas esas son parte de una actitud correcta, porque podemos tener las herramientas del conocimiento y podemos tener la Biblia como base y todo, pero si no tenemos una actitud, yo lo digo para mí, ¿verdad? A veces yo no tengo una buena actitud de respetar las diferencias, por ejemplo, ¿no? Es parte de una buena actitud, ¿no? Saber Sí, respetar las diferencias, no nada más con los hermanos, sino los que están fuera. sí, claro, aquí sí, sí hay que encontrar un balance porque Claro, sí hay que ser humilde y respetar las diferencias, pero cuando ve uno un error, va a así decir, mira,
esto pues no está bien por esto y por eso, nada más que O uno ser tiene que firme, exacto, ser firme, saber ser distinguir. firme pero paciente, ¿no? Es decir, si quieres te proveo Exacto. más información, etcétera, pero lo que estás exponiendo es incorrecto, ¿verdad? Estas son las razones y esto es cómo lo puedes corregir, ¿verdad? Este, si no Y la estamos Biblia habla mucho seguros al con... respecto, ¿no? De edificación, de amor, de Sí, hacerlo claro, todo. porque somos parte de un mismo cuerpo y la idea es que el reino del Señor avance, ¿no? Este, se supone que todos aquí, los aquí presentes, somos agentes del reino de Dios, ¿verdad? Este, nuestra principal preocupación y oración es que su reino avance, ¿verdad? A ver qué tanto podemos avanzar el reino antes de que el Señor nos saque de este cuerpo y nos ponga a dormir, ¿verdad? Y eso a mí me pasa en el trabajo. Cuando veo que empiezan como con burlas, ya le Ujú. paro. Y hay un niño ahí, es un niño, tiene como 15 16 años yendo ahí en la construcción. Este, y dice, Maribel, ya le ganaron. Digo, nada, le digo, ¿para qué ando ahí peleando? Le digo, si ya no es No, pues no ya es no injusto, edifica. ¿verdad? Digo, ya no edifica. Y luego esa misma gente de rato llega, oiga, Mario, una pregunta, a ver, ¿qué significa esto? O ¿por qué eso de los santos? O ¿qué dice la Biblia sobre el diezmo? Entonces, es diferente, ¿verdad? Yo sí he aprendido porque en el ego duele, ¿verdad? El ego duele cuando uno lo atacan, ya, pues sí, yo también tengo, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Mis pistolas también truenan. Y he tenido que aprender a que no pasa nada. O sea, realmente no, bueno, ya he aprendido a decir, cuando esto ya no edifica, pues ya ni le muevo. ¿Por qué? Porque no edifica, andarme ahí peleando y luego después sacan no que muy cristiano. Ya tiene mucho que no me lo han dicho, pero es muy importante Sí, porque ahí a hay que veces sí nos detectar gana. cuando una contienda es inútil, ¿verdad? Y cuando hay gente que sí tiene un interés, que está dispuesta a recibir. Cuando hay gente cuando tú estás discutiendo con alguien y aparte de esa persona tú detectas que hay un grupo de personas que sí están dispuestas a recibir, a lo mejor sí es importante si tienes las herramientas perseverar un poquito en la discusión, ¿verdad? Este, pero, por ejemplo, lo típico en la familia con los que no son creyentes y se burlan, pues no, no tiene caso seguir con ellos, ¿verdad? Si ya sabemos cuál es su actitud y si no hay un cambio en el corazón de ellos y su actitud, pues no tiene caso contestarles, ¿no? Este, eh, no edifica como tú dices, ¿no? O sea, pero yo digo que aquí cuando hay más gente y cuando traen como dijiste ahorita, cuando traen preguntas o dudas, porque nadie es inmune a la escritura, ¿eh? Todo el mundo tiene dudas acerca de la Biblia o tiene opiniones, entonces sí es un tema que sí genera mucho interés, ¿eh? Hasta con públicos hostiles, ¿verdad? Porque no la conocen, claro. Entonces, sí, es maravillosa. La palabra del Señor, te digo, es la palabra del Señor, ¿qué podemos decir, ¿verdad? Y lo que dice Mario es interesante, a todos nos pasa, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la actitud correcta, o sea, el propósito. Yo lo que estoy poniendo aquí es el propósito. Nuestro propósito tiene que ser avanzar el reino de los cielos, y sembrar, es con los que están afuera y con los que están adentro. Pues el propósito es edificar para la mutua edificación, dice, para el engrandecimiento del reino y para defender la sana doctrina, porque hay veces que sí, o sea, el Señor sí nos llama a defender las sanas doctrinas cuando estamos hablando de doctrinas fundamentales que no deben de, o sea, que no deben de ser, o sea, que no deben, o sea, cuando estamos hablando, como decíamos, de la cristología o de cosas de la salvación, se pierde o no se pierde la salvación y todo ese show, que son doctrinas fundamentales que sí causan, bueno, por ejemplo, para nosotros como bautistas son importantes, ¿no? Debemos de aprender a distinguirlas. Hay cosas, por ejemplo, el gobierno de la iglesia es importante, pero no es fundamental. Por eso es que otras denominaciones que tienen un gobierno diferente, pues no dejan de ser cristianos, ni dejamos de tratarlos como hermanos, y pues no los vamos a convencer. Sí, exacto, sí, sí, No sí, vamos a te convencer a un puedes, presbiteriano de que el presbiterio no es, ¿verdad? Porque ni con un no Oye, tiene adventista, sentido. ¿va? oye, Como evangélicos no, pero como bautistas sí es importante y sí es fundamental.
Como evangélicos no, y como bautistas tampoco, porque mira, yo estoy aquí para defender la sana doctrina, no para defender una Denominación. Es- denominación. No, no, Al no, menos eso no, soy yo, ¿verdad? No sé, no, a lo mejor no, estoy equivocado, no, pero no, es lo que no, yo pienso. no, es que bíblicamente sí es una enseñanza fundamental. Nadie aquí va a criticar a otra denominación porque cada quien es libre de escoger y hacer lo que quiera bajo su propia responsabilidad de conocimiento o no conocimiento, lo que ustedes estaban diciendo, justo eso. Entonces, nosotros sí somos responsables de cuidar las doctrinas fundamentales porque sí creemos que la iglesia es teodemocrática, o sea, justo por ese Espíritu Santo El Señor se que mora en manifiesta. todos nosotros, se manifiesta en la decisión de todos porque claro, Dios nos habla a todos para tomar las decisiones de la iglesia. Entonces, no es que un monito, perdón, una persona, habla con Dios y luego se lo dice a todos los demás, ¿no? A mí me parece eso fundamental, eso ya no es así. O un presbiterio, o un grupo, ¿verdad? Ungido, ¿no? Y de Que cualquier le dice a los otros ignorantes, ¿no? Que no saben, porque no, entonces, si me explico, es una doctrina fundamental, que es ¿no? verdad que no es algo que vas a hablar con alguien no creyente, ¿no? No, Pero no, sí es claro, algo que sí enseñamos en Eliasim porque somos fundamental. bautistas, ¿no? Y entonces Pero es ahí bíblico. sí es importante, pues, ajá, y es bíblico porque los bautistas, pues nuestra única norma de fe y conducta es la Biblia. Pero a lo que me refiero es que sí es importante, pues, atenernos sí a las doctrinas bautistas en lo que enseñamos, ¿no? Sobre todo si estamos en una posición de cierta autoridad, de ministerio, de todo lo demás, pues la gente nos va a escuchar, ¿no? Y va a escuchar las incongruencias y las cosas que no estamos de acuerdo, y en esas es lo que estaban diciendo, en ese tipo de cosas que sí son fundamentales, porque si es lo que se enseña en la iglesia, pues sí tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Claro que no se lo vas a plantear de primera instancia, o sea, no lo vas a convencer a Alguien que no tiene al alguien Señor, o que alguien no tiene al nuevo. Señor o que está en otra denominación, pues si no se trata nosotros de convencer a nadie aquí ni de corregirles en el error ni nada, cada quien es responsable con el Señor de su propio conocimiento, ¿no? Con el Señor. Entonces, yo creo que esa sí es una doctrina fundamental, justo lo veíamos ayer, en donde la cabeza de la iglesia es Cristo y por medio de su Espíritu Santo nos habla a todos y en eso tomamos decisiones, ¿no? Entonces, sí es fundamental para nosotros. Para otras personas, pues es evidente que no lo es o que es una relación muy cómoda, ¿no? Estás esperando a que alguien te diga qué hacer, pues qué padre, yo ya no tengo ninguna responsabilidad, aunque estés en un error, ¿verdad? Pero si a él le viene bien y está cómodo así y escogió una iglesia, una denominación en la que se maneje así, pues qué padre, adelante. No lo vamos a convencer porque no es nuestra labor. Nosotros, nuestro propósito es compartir el evangelio, sí, bautizar y enseñar las enseñanzas que nosotros bíblicamente sabemos que son correctas, pero no vamos a tratar de a otros cristianos ni modificar sus doctrinas, ni tratar de convencerlos, porque ese no es el propósito, ¿no? Nuestro, yo creo, ese es mi punto de vista. Miren, yo creo que es un tema que tenemos que conocerlo perfectamente bien. Es importantísimo conocer cuáles son las doctrinas básicas, no nada más de los bautistas, pero primero como cristianos evangélicos tenemos que saber cuáles son doctrinas básicas, ¿va? Exacto. Y cuáles no son doctrinas básicas. ¿A qué le llamamos doctrinas básicas? ¿A qué no le llamamos doctrinas básicas? Lo tenemos que conocer. Las doctrinas, por ejemplo, bautistas, pues son la Biblia es la única autoridad, la salvación por la medio de la gracia, el bautismo del creyente por inmersión, la autonomía de la iglesia local, el sacerdocio de los creyentes, la seguridad eterna del creyente, la separación de la iglesia del Estado, la evangelización y las misiones, las dos ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, la regeneración individual, el regreso de Cristo. Son básicamente doctrinas que todas las iglesias bautistas, si quieres ser bautista, pues debes de tener, ¿verdad? Entre otras, bueno, y luego hay doctrinas fundamentales como
como cristianos, ¿verdad? O sea, que son un poquito más básicas, pues, ¿no? Como que Cristo es, la Trinidad, por ejemplo, lo que mencionaba Mario, pues es una doctrina fundamental, ¿verdad? Entonces, todos esos son cosas que debemos de ver, cuáles son las doctrinas básicas, estoy de acuerdo. O sea, tenemos que tener claridad de cuáles son las doctrinas básicas, ¿no? En Sí, ningún porque momento, bueno, yo digo lo contrario. sí, sí, sí es importante, ¿no? Porque sí hay bautistas, hay pentecostales, hay luteranos, hay que dicen, no, es que esta es mi doctrina y esta es la que es y todas las demás están mal. Y la realidad es que no es así, ¿va? Claro, yo como bautista, pues yo tengo una regla de fe, yo tengo ciertas normas donde me dicen, pues esto me hace mi bautista y es por esto que no soy pentecostal, ¿va? Es por esto que yo no soy luterano, pero sí hay ciertos límites, ¿va? Por ejemplo, los unicitarios, pentecostales unicitarios. No, es que Jesús es Dios Padre y son uno. Y entonces les dices, no, pero entonces María tuvo al hijo, sí, pero ¿qué es el padre? Sí, entonces la madre tuvo al padre. Y ay, se quedan así como que patinando, ¿no? O sea, los testigos de Jehová que ya mencionó Jorge, este, Claro, y que que son no, por ejemplo, nosotros, esas son, mira, hay una cuestión. Una, ¿a quién podemos considerar bautista y a todos quién no son podemos considerar sectas. bautista? ¿No? Y otro es, ¿a quién Sí, podemos considerar cristiano y a quién no vamos a considerar cristiano? Y otro, ¿a sí. quién podemos considerar cristiano pero no evangélico? Por ejemplo, los católicos, los ortodoxos, los etíopes son cristianos, son trinitarios, pero nosotros no los consideramos evangélicos porque se basan en la tradición, pero están más cerca que los testigos de Jehová y los, ¿cómo se llaman? Y por ejemplo, no los adventistas, los, ¿cómo se llaman? Testigos de Jehová y los mormones, por ejemplo, que ya son una locura, ¿no?